y hermanas, bienvenidos a este nuevo culto de domingo 27 de junio, que sea un tiempo donde podamos compartir como familia, escuchando y alabando al Señor y por supuesto compartiendo también la palabra del Señor. Sean muy bienvenidos. Así es, muy bienvenidos a este tiempo especial. Y nosotros como familia Salazar Poblete les estamos acompañando o dirigiendo en este tiempo, diciendo qué bueno es juntarnos, qué bueno es poder estar congregados, aunque sea a través de este medio. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a través de este medio también podemos estar en armonías unos con otros. Así que, queridos hermanos, sigamos con lo que es el culto que nos corresponde dirigir. ¿Y qué te parece si dejamos a los hermanos jóvenes con la alabanza? Me parece bien. Van entonces nuestros hermanos dirigiéndonos en la alabanza. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Se sentía muy contenta porque ya estaba llegando al final de mes en el cual le entregarían sus notas para saber si ella podía ir a ese campamento que estaba soñando hace mucho tiempo con él, que era el campamento de la iglesia.
se hacía en ese tiempo. Ella le había prometido a su papá subir sus notas y de esa manera entonces le habían dicho que le darían permiso para ir a ese campamento. A ella le costaba un poco subir sus notas, le costaba estudiar, pero se esforzó bastante para poder lograr tener las notas para poder ir a ese campamento con su hermano. A su hermano no le costaba mucho, ella decía que él era un genio, siempre le iba bien. Así que se fue contenta y esperando que le fuera bien. Hoy le entregaban la libreta con sus notas. Cuando llegó a la escuela y se dio cuenta que le había ido bien, estaba muy contenta. Por fin podría ir a ese campamento que ella tanto quería ir. Y sus papás le habían dicho que iba a poder ir, así que estaba muy contenta. Ella, pasaron los días y al fin llegó el tan momento anhelado para ella, que era ir a ese campamento de verano. Cuando estuvo allá disfrutó mucho, paseó, se juntó con sus amigos, jugó, hicieron muchas cosas, hicieron sus carpas y su lugar donde estaban, pero también había algo importante. Su maestra les contaba muchas historias. Y esas historias eran muy importantes para Raquel. Le contó, por ejemplo, la de la semilla de mostaza y les hablaba del Señor Jesús. Ella le contaba a los niños en el campamento las historias de la Biblia. Había una que le llamó mucho la atención a Raquel y fue lo que le dijo el Señor Jesús antes de subir al cielo a sus discípulos. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Veamos lo que les dijo. Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús le había dicho a sus discípulos que se quedaran en un lugar hasta que recibieran poder desde lo alto. Y ese poder de lo alto era el Espíritu Santo. A Raquel le interesó mucho eso del Espíritu Santo y el poder y la valentía para poder hablar de Jesús, acerca de Jesús a otros niños, que era lo que le contaba su maestra. Su maestra les decía que ellos tenían poder y valentía para poder contarle a otros acerca de Jesús. Pero esa promesa de que iba a venir el Espíritu Santo y les iba a dar poder y autoridad a sus discípulos, le dijo la maestra que no era solo para sus discípulos. No, esa promesa es para todos nosotros, todos aquellos que reciben al Señor Jesús. Pero ahí está la condición. Hay que recibir al Señor Jesús. ¿Sabes que no es necesario, o sí, no solo es necesario que nosotros vayamos a la iglesia todos los días? Muchas veces nosotros pensamos que somos cristianos porque vamos a la iglesia todos los días o porque ayudamos a otros. Pero no es así. Nosotros no somos cristianos porque ayudamos a otros o porque vamos a la iglesia todos los días. Nosotros somos cristianos porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Eso nos hace ser cristianos. Lo que hay en el exterior o lo que nosotros hacemos no nos hace cristianos. Nosotros somos cristianos cuando reconocemos que somos pecadores. ¿Recuerdas lo que era pecado? Pecado era todo aquello que no le agrada a Dios.
cuando nosotros hablamos cosas que no le agrada a Dios, cuando nosotros pensamos cosas que no le agrada a Dios y cuando nosotros hacemos cosas que no le agrada a Dios. Como por ejemplo, mentir. Como por ejemplo, pelear. Como por ejemplo, la envidia también es un pecado. Y nosotros, todos nosotros, nacemos con el deseo de pecar. A nosotros nadie nos enseña a pecar. Nosotros pecamos. Es todo lo contrario. Nosotros nos tienen que enseñar a no mentir, por ejemplo, o a no ser envidiosos. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice que todos nosotros nacemos con el deseo de hacer lo malo. Y eso lo dice en Romanos. Yo quiero leerte lo de la Biblia. Eso lo dice en Romanos 3, 12. Y dice así: todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Por eso la Biblia dice que nosotros nacemos con el deseo de hacer lo malo. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, reconocemos que Cristo pagó el castigo por nuestros pecados, por tus pecados y los míos. Y eso también lo dice la Biblia. La Biblia dice en Juan 4:10, y yo también te lo quiero leer de la Biblia, dice lo siguiente. Dice, el verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Jesús fue crucificado por mis pecados, entonces yo recibo a Cristo como mi Salvador. Es decir, Él pagó por mis pecados. Pero además, la tumba quedó vacía, porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que dice la Biblia, pero resucitó al tercer día conforme también a lo que dice la Biblia. Y después se fue al cielo. Y allá está esperando por nosotros. Cuando nosotros reconocemos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros somos cristianos o hijos de Dios, que es lo que nosotros somos, hijos de Dios. Pero la parte exterior, el ir a la iglesia y el hacer buenas obras, son cosas que nosotros hacemos cuando ya somos cristianos. Pero esas cosas a mí no me salvan. A veces las personas piensan que lo exterior es lo importante, pero para Jesús o para Dios no es lo importante lo exterior, sino el corazón de las personas. Raquel deseaba recibir al Espíritu Santo. Ella quería poder tener ese poder y esa valentía para poder contarle a otros acerca de Jesús. Y esa noche, en el último culto de oración que se estaba haciendo, entonces la maestra preguntó si algún niño quería recibir a Cristo. ¿Y qué creen que pasó? Raquel levantó su mano y dijo, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Reconozco que yo he hecho cosas malas y lo quiero recibir. Y esa noche Raquel recibió a Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo vino a vivir en el corazón de él. Vino a vivir con ella para darle poder y valentía.
Ahora ella tenía valentía para poder contarle a otros acerca de Jesús. Pero a veces nosotros nos consideramos más cristianos por ir a la iglesia, por estar todo el tiempo en la iglesia o por hacer muchas cosas buenas. Pero eso no es ser cristiano. Recuerda que ser cristiano, ser hijo de Dios, significa que tú has recibido a Cristo como tu Salvador. Algo así pasó en la iglesia. Dentro de la iglesia primitiva habían fariseos conversos, es decir, convertidos, que se habían convertido en cristianos. Los fariseos era un grupo de personas que creían mucho en la ley de Moisés, que ellos se regían por la ley de Moisés, por el Antiguo Testamento. Ellos estaban de acuerdo a que la gente debía cumplir completamente la ley. Pero Jesús vino a cumplir la ley porque era muy difícil para las personas cumplirla. Y por eso es que por medio del sacrificio de Cristo, nosotros podemos ser cristianos. Pero ellos querían que, a pesar de todo, las personas que eran gentiles, que no eran judíos, gentiles son los pueblos, todos los otros pueblos que no son el pueblo de Israel. Todos los otros pueblos querían que ellos también siguieran la ley de Moisés, que se le había dado al pueblo de Israel. Pero para ellos era importante no solamente que recibieran a Cristo como Salvador, sino que también cumplieran con la ley de Moisés. Pues bien, nosotros no tenemos que cumplir con la ley de Moisés. Nosotros tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador, pero sí tenemos que cumplir con la voluntad de Dios y las cosas que Él dice que no debemos hacer. Los fariseos de esa época entonces comenzaron a hacer problemas, porque aquellos que se convertían, que no eran del pueblo de Israel, ellos querían que también siguieran la ley. Pues bien, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso. Por eso, Pablo y Bernabé, que eran muy inteligentes y no estaban de acuerdo con esto, se fueron a la iglesia de Jerusalén a plantear este problema, para que los ancianos y los apóstoles que estaban en la iglesia de Jerusalén pudieran resolver cómo debía ser. Entonces ellos se fueron de camino a la iglesia en Jerusalén. En la iglesia en Jerusalén se formó lo que se llama un concilio, que es una reunión de personas. Y esta reunión de personas, donde estaban los apóstoles y estaban también los ancianos, y era una reunión abierta según la Biblia, así que había muchas personas. Comenzaron a debatir, o sea, es decir, a preguntarse y a responderse respecto de esta situación. Si era necesario que los cristianos que no eran del pueblo de Israel, que aquellos que recibían a Cristo no debían cumplir con la ley de Moisés, o sí debían cumplir con la ley de Moisés. Cuando estaban en esto, se formó una pequeña discusión, porque había muchos que estaban de un lado y habían otros que estaban de otro lado. O sea, algunos decían que sí, otros decían que no, entonces se formó una pequeña discusión. Mientras discutían esto, entonces Pedro les expuso lo que el Espíritu Santo le había mostrado a él. Recuerdan que en unas clases anteriores Pedro le fue a predicar a una persona llamada Cornelio, que no era israelita,
o no era del pueblo de Israel, él era un gentil, o sea, no pertenecía al pueblo. Pero sin embargo, Dios lo mandó a predicarle a Cornelio. Y él le dijo que efectivamente, recuerdan cómo fue que cuando yo le prediqué a Cornelio y a su familia, a los gentiles, el Espíritu Santo también vino sobre ellos y les dio la misma señal que nos dio a nosotros. Entonces, cuando Pedro dice esto, los que estaban ahí empezaron a escuchar más de lo que Pablo y Bernabé decían y cómo contaban que las personas también habían recibido a Cristo. Y entonces también el Espíritu Santo también había estado sobre ellos, también como señal. Entonces empezaron a ver que no solamente los israelitas, sino también los gentiles. Y también les explicaron que Jesús había dicho que solamente tenían que recibir a Cristo como su Salvador personal y tenían que arrepentirse de sus pecados. Esa era la condición para poder ser cristianos. Así que ellos, entre toda su conversación, tratando de averiguar qué es lo que debían hacer, cuando Pedro les explica y les dice que efectivamente el Espíritu Santo había venido sobre las personas, había una persona bastante sabia que se llamaba Jacob, que él también habló acerca de lo que había pasado. Él les dijo que se acordaran que vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí habían personas de distintos idiomas y las personas escuchaban en su propio idioma lo que les estaba diciendo Pedro. Y así fue como vino el Espíritu Santo sobre las personas. Cuando ellos empezaron a conversar respecto a este tema de que si tenían que ser o no tenían que seguir la ley de Moisés, al final, escuchando todo esto más lo que Pablo y Bernabé les decían, entonces se dieron cuenta que efectivamente si Dios había dicho que bastaba solamente con recibir a Cristo, esa era la razón y no debía haber otra condición para que las personas fueran cristianas. Por lo tanto, esa fue la determinación que ellos dijeron. Solamente tenían que apartarse de las cosas que fueran contrarias a la voluntad de Dios. No porque fuera no por la ley, sino porque para Dios era importante que se apartaran de esas cosas. Está bien, nosotros no tenemos que cumplir la ley de Moisés, pero sí nos tenemos que apartar de las cosas que a Dios le desagrada, de todo aquello que es pecado. La decisión fue unánime. Ellos dijeron entonces que no era necesario ninguna otra condición más que recibir a Cristo y que no se les impondría a los gentiles, es decir, a todos los que no pertenecen al pueblo de Israel, que cumplieran la ley de Moisés, sino solo que se abstuvieran de las cosas que por voluntad de Dios eran desagradables para él. Esto fue lo que ellos acordaron y entonces volvió Pablo y volvió Bernabé a la iglesia en Antioquía para comentarles esto y también para contarles cómo lo que se había acordado. Es decir, que no era necesario que hubiera ninguna otra condición. Por eso, nosotros no tenemos ninguna otra condición más que recibir a Cristo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y la promesa del Espíritu Santo también es para nosotros. Yo quiero leerte el último pasaje que está en Hechos 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Así que
Eso fue lo que pasó en la iglesia. Y así como a Raquel recibió el Espíritu Santo, entonces todos aquellos que creen en Cristo, reciben a Cristo como su Salvador, son, como quien dice, sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros para ayudarnos y darnos poder y valentía para ser testigos de Dios en todo lugar. Espero que esta sea una muy buena semana para ti, que tengas un lindo día. Quiero invitarte a partir del 3 de julio a las 4 de la tarde, aquellos que se hayan inscrito para entrar a las clases. Vamos a comenzar con nuestras clases presenciales. Y entonces vamos a comenzar ese día para que todos se ingresen a esa hora, a las 4 de la tarde, el 3 de julio. El sábado 3 de julio te esperamos. De ahí vamos a ver cómo vamos a dividir los que son más grandecitos y los que son más pequeñitos. Pero por ese día vamos a estar todos juntos. Así que te invitamos y esperamos poder verte. Que Dios te bendiga, que tengas una linda semana y nos vemos la próxima semana. Chao. Si las aguas de la vida te quisieran ahogar, seguro en las manos de Dios tú vas. Si las penas de la vida te quisieran sofocar, seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Si la jornada es pesada y te cansas de tu caminar, seguro en las manos de Dios tú vas. Orando siempre confiando, orando siempre avanzando, seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Bueno, hermanos, los invito a poder orar en estos momentos. Señor, te damos gracias por este nuevo día. Te rogamos, Señor, que nos seas bendiciendo durante este culto, que nos ayudes durante la nueva semana que estamos por comenzar. Te rogamos también de manera especial por el pastor Enoch, que lo ayude a él y su familia en este momento complejo.
y sabemos que también estás en medio de todo lo que está pasando, Señor. Gracias porque nos cuida, Señor, nos fortalece y nos ayuda. Seguimos rogando también por todos los hermanos que están pasando por necesidad durante este tiempo. Rogamos también que pueda pronto pasar y también que nosotros seamos instrumentos de ayuda para ellos. Gracias por tu amor, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Ven, alma que lloras, ven al Salvador. En tus tristes horas, dile tu dolor. Dile de tu duelo, ven tal como estás. Habla sin recelo y no llores más. Toda tu amargura di al Cristo fiel, y tu pena dura descarga en él. En sus brazos fuertes así lo hallarás. Ven porque Él es bueno y no llores más. Al que está cansado, muéstrale la cruz. Guía al angustiado hacia el buen Jesús. Las benditas nuevas de celeste paz a los tristes lleva y no llores más. Y ahora, hermanos, vamos a seguir con la lectura bíblica que está en Hechos 15, del 1 al 11. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo a todos en el amor del Señor y agradeciendo esta nueva oportunidad de entregar a ustedes esta palabra
del Señor. Ya que estamos en el libro de los Hechos, descubriendo a este Cristo que se refleja en este recorrer de este libro, estamos hoy día viendo en Hechos 15 del versículo 1 al 35, donde se sitúa una situación muy especial en Antioquía y a la vez en Jerusalén. Y como título de esta predicación hoy le puse Una esperanza para muchos. Y esto lo vamos a ir viendo y descubriendo a través de este relato y a través de esta narración que se da en este momento histórico para la iglesia. Y si bien hoy día estamos invitados a una esperanza que en muchas ocasiones, frente a lo que es esta predicación de hoy, puede sentirse agobiada por las circunstancias del momento que estemos viviendo. Y frente a lo que nosotros estamos viendo en este relato, se sitúa una situación muy particular. ¿Y por qué lo digo? Desde este texto que se leyó anteriormente, en esta parte de los Hechos nos relata un acontecimiento que de alguna manera tensionó lo relacionado por Pablo y Bernabé en el mundo gentil, ya que ellos venían llegando de un recorrido desde el mundo gentil, y ellos que fueron a visitarlos, en este caso, a Antioquía desde Jerusalén. Hubo un grupo de hermanos que, en este caso de Jerusalén, fueron a visitar a la comunidad de Antioquía. Pero en este tiempo de reflexión los quiero invitar a comprender que desde la historia vivida por ellos, podemos aprender y comprender que nuestra vida cristiana en muchas ocasiones se encuentra tensionada por estas mismas similitudes, ya que en esto nos damos cuenta de que hay una situación muy particular. Por eso quiero quiero dividir esta predicación en tres partes. Uno tiene que ver con una salvación por gracia en nuestras vidas, y aquí les hablo desde nuestra nueva humanidad, como una nueva comunidad y una nueva humanidad, ya que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya que nos relata en el capítulo anterior, en este caso en el 14, pero específicamente en el versículo 27 y 28, nos dice que cuando llegaron a Antioquía, dice, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos para que también ellos pudieran creer. Y Pablo y Bernabé se quedaron allí mucho tiempo con los creyentes. Entonces, lógicamente, aquí ellos llegan dando estas buenas nuevas sobre cómo muchos habían creído esta palabra que ellos llevaban. Estas buenas nuevas que habían recorrido por distintos lugares fueron comprobando a aquellos no judíos. Esta palabra iba llegando a buena tierra y confirmando esta gran salvación que era por gracia, y ellos observaban que muchos volvían sus corazones y sus vidas a Jesús. Pero, sin embargo, ahí en el versículo 1 del caso del capítulo 15, dice que en aquel tiempo algunos que habían ido de Judea a Antioquía, dice, comenzaron a enseñar. Y miren lo que dice: a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión. Yo estoy en este caso, la versión es Dios habla hoy, y miren lo que dice. Y dice, conforme a la práctica establecida por Moisés. Y interesante, de que aquí, lógicamente, se le está imponiendo una carga sobre estos nuevos creyentes que ni siquiera ellos llevaban, o muchos no entendían y no practicaban. Pero aquí vemos también, en paralelo, lo que también nos dice en Lucas, frente a esta misma situación, en el 11:46, dice, pero Jesús dijo, ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. Obviamente, aquí Jesús le está confrontando a este grupo de religiosos sobre esta ley que ellos
imponen sobre los demás que ni siquiera ellos mismos llevan. Entonces, frente a eso, lógicamente uno se hace las preguntas diciendo, ¿por qué cargamos y hacemos cargar a otros pesos que ni siquiera la gracia nos impone frente a este contexto? ¿Y qué es eso que la salvación no existe si no se cumple la ley? ¿O cuántos viven cargando en sus vidas la ley del pecado si esa ley fue puesta en la cruz cuando, en este caso, Jesús murió por mí? Esto, lógicamente, trajo una discusión y confusión dentro de este contexto, porque ya en el versículo 2 dice, Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión. En este caso, entre ellos y Pablo y Bernabé, porque en este caso se estaba dando esta situación de esta forma de imponer sobre estos nuevos creyentes un rito que en este caso estaba solamente establecido para el pueblo de Israel. Pero lógicamente posterior a esto dice de que tomaron una decisión. Pero dice aquí, y aquí también, que actúa la iglesia como cuerpo y toma decisiones firmes, ya que recomienda a algunos ir a Jerusalén y dar término a una confusión surgida por algunos que consideraban que la gracia no era suficiente para salvar a las personas. Y entonces lo maravilloso de esto, de frente a esto, ya que en el versículo 3, enviados por la iglesia de Antioquía hacia Jerusalén, dice que pasan por las regiones de Fenicia y Samaria para contar a los, y contaron a los no judíos todo lo que Dios había hecho frente a estas personas. Dice, estas personas habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Lógicamente, estas buenas nuevas estaban dando a conocer lo que grande era Dios a través de estas nuevas, en este caso, lugares donde personas se iban convirtiendo. Entonces, todo esto, lógicamente, iba en contraste frente a esta imposición que unos hermanos estaban dando a conocer y producía confusión. Lógicamente, eso nos vamos a encontrar siempre nosotros, inclusive en estos tiempos, que nos hacen cargar sobre la vida de nosotros y sobre muchos algo que la gracia no está imponiendo. Y eso, lógicamente, va en contraposición a lo que son las buenas nuevas. Por eso, vuelvo a decir, mire lo que dice, ¿acaso esta gracia no es suficiente para que el mundo pueda ser redimido? Ya que este grupo de judíos que llegan a Antioquía imponen sobre ellos algo que no estaba dentro del contexto de la gracia, dentro de estas buenas nuevas. Por eso, llegando a Jerusalén, dice ahí, cuando llegan a Jerusalén en el versículo 4, Pablo y Bernabé dice que fueron recibidos por la iglesia y por la iglesia, por los apóstoles y por los ancianos, y contaron todo nuevamente lo que Dios había hecho con ellos, en este caso en esa visita misionera que habían ido a estos nuevos lugares. Pero algunos fariseos que habían creído, miren, interesante esto, se levantaron y dijeron, es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Entonces, frente a eso, nos podemos encontrar con aquellos que se habían convertido. Y dice aquí, algunos fariseos que habían creído en Jesús, pero no habían dejado sus costumbres antiguas. ¿Y cuántos viven una vida, vamos a decir, cristiana, pero no dejan sus antiguas costumbres e imponen sobre otros acciones o actitudes que no son aquellas que se desprenden desde la palabra de Dios? Entonces, esto lógicamente produce confusión. Y en estos tiempos también puede producir confusión frente a temas que escapan de la gracia de Dios, escapan de lo que es la gracia de Dios para nuestras vidas. Porque aquí nos está dando claramente una verdad única,
que solo la gracia, solo las buenas nuevas pueden dar una vida redimida en las personas. Por eso, aquí se produce esta discusión y se produce esta confrontación frente a esta verdad que es la palabra de Dios. Y esto nos enseña a nosotros como iglesia a entender y comprender que la vida cristiana debe vivirse de una manera que permita a todos una libertad, pero bajo la gracia de Dios. Y por eso, como otro punto, es confrontándonos a la verdad. Entendiendo lo que había acontecido en Antioquía, al ver el versículo 6 y lo que dice en versículo 6, vea con atención, dice: se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Entonces, ya que no es llegar a conclusiones antojadizas y que no den fundamento en la verdad que ellos dan a conocer por medio de sus vidas. Entonces, aquí hay claramente un fundamento para nosotros en estos tiempos, que no podemos dar conclusiones antojadizas, ni tampoco que demos fundamentos sin estar bajo el amparo de la palabra. En otras palabras, en este caso, se requiere dar contenido a lo que estoy, en este caso, indagando. Y para eso, en este caso, nuevamente Pedro, y aquí aparece en el versículo 7, dice: Pedro se levantó y les dijo. Es como lo parecido a lo que sucede ahí en Hechos 2.14. Dice: con voz fuerte nuevamente se levanta. Recuerden lo que cuando, en este caso posteriormente, al derramamiento del Espíritu Santo, dice que Pedro se levanta y dice con voz fuerte, da a conocer esa verdad liberadora, aquella verdad que a nosotros, lógicamente, nos interesa en estos tiempos, ya que presenta en la defensa de estas buenas nuevas son para toda la humanidad, ya que él tuvo el privilegio, y recuerden que en este caso, semanas atrás hablamos de este encuentro que tuvo Pedro con Cornelio, y dice que Pedro tuvo el privilegio de, en este caso, ver por medio de la vida de Cornelio y su familia que ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Y ahí donde hubieron dos culturas, dos, en este caso, gentiles judíos unirse a través de Jesús. Por eso es tan importante, y aquí les quiero invitar a leer este texto que dice desde el 7 en adelante. Dice: después de esto, de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió dentro de ustedes para anunciar las buenas noticias a los no judíos, para que ellos crean. Y aquí está recordando ese encuentro que estuvo con Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dijo el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvos gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo dijo: hermanos, óiganme, Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribió los profetas, como dice en la Escritura. Después de esto volveré a reconstruiré la caída choza de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás busquen al Señor, junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. Considero, y aquí Jacob dice, por lo tanto, que no se les debe imponer carga innecesaria a aquellos que no, siendo judíos, dejen sus antiguas creencias para seguir a Dios,
basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales estrangulados y ahogados, ni tampoco sangre, porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes prediquen la ley de Moisés y la cual se lee en las sinagogas cada sábado. Entonces este relato, hermanos, nos da cuenta de un testimonio claro y real frente a lo que es llevar la palabra de Dios a nuevas personas, personas que están conociendo esta verdad, pero no imponerles cargas en las cuales no tiene que ver con la verdad y fundamento que en la palabra de Dios. Porque la gracia es liberadora, la gracia nos enseña a ver esto. Por eso es interesante observar que en estos relatos uno puede saborear aspectos, y es interesante, y eso es la riqueza de estudiar la palabra, saborear aspectos de la vida cotidiana de la iglesia en ese entonces, y que nos sirva a nosotros para encaminarnos en cómo ellos vivieron esos momentos tensionantes y cómo pudieron sobreponerse a esas situaciones. Y cómo ellos buscaban desde sus realidades una buena interpretación desde la mirada bíblica. En estos textos, Jacobo les entrega ciertas pautas para sus vidas, en este caso no judíos, en los cuales deben encaminarse. Y esos son detalles para nosotros en estos tiempos. Frente a nuestra realidad de iglesia debemos vivir momentos, así como Pablo le expresa en 2 Timoteo, en este caso 2:12, cuando Pablo le dice a Timoteo, y escuche lo que le dice: lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres y mujeres de confianza que sean capaces de enseñarlos a otros. Por eso es tan interesante estar comprometidos con la verdad, es tan interesante hablar con la verdad a otros que en este caso necesitan ser encaminados en esta verdad que nosotros también hemos sido encaminados y enseñados por otros hermanos en nuestra vida. Por eso es importante seguir esta verdad, así como nos enseña esto, hermano. Y en este tiempo, que quizás hay muchas cosas y detalles que uno puede descubrir y saborear, usted pueda descubrir esto. Por eso, como otro punto, dentro de esto es una carta liberadora. Qué interesante recibir buenas noticias. Y en este caso, estas buenas noticias siempre son bienvenidas. Y para estos hermanos que vivían en Antioquía, esta carta, que en este caso la iglesia de Jerusalén decide enviar, en su tiempo, obviamente en ese contexto de la historia, demoraba enviarse una carta de un lugar a otro. Pero dar cuenta que era necesario poner las cosas en orden. Pero ese orden estaba de acuerdo a la palabra de Dios, y que permitiera convivir de buena forma entre los hermanos que en este caso vivían en Antioquía, como aquellos, como dice ahí en este caso en Hechos 2:47, que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y lógicamente había que tener un orden. Por eso que esta carta que ellos les produce esperanza, ya que cuando en este caso, en ese momento de confusión doctrinal y cultural, lo que se estaba produciendo les da alegría al momento de leerla. ¿Qué mejor que leer una carta que tenga esperanza, que tenga sentido para su corazón y vida? Ya que en esta confusión, obviamente, cuando la leen, les produce paz. Y puede conducirles, pues en este caso, a través de recibir con gozo estas buenas nuevas. Ya que esta carta, como dice aquí, los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia decidieron escoger a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombre de importancia entre los hermanos. Y con ellos mandaron la siguiente carta. Y ahí está esa carta que usted puede leer desde el 23 hasta el 29. Una carta esperanzadora, una carta que les invita a ellos a vivir bajo la gracia del Señor y que nos invita a nosotros a conducirnos también por esa carta esperanzadora. Usted, hermano y hermana, que está escuchando, que usted lee la palabra del Señor,
esta carta, esta palabra de Dios nos produce esperanza, nos produce libertad, nos produce un caminar bajo la gracia de Dios y no encadenarnos, no someternos a una ley que nadie está imponiendo. Solamente la gracia de Dios nos da a nosotros un conducir liberador. Pero esa carta, lógicamente, tiene que tener un sentido para nuestra vida. Porque, lógicamente, qué mejor noticia cuando conoces la verdad y sabes que puedes conducirte por ella y no perder el gozo de tu vida por hechos culturales o malas interpretaciones que afectan a tu crecimiento espiritual. Por eso hay que tener cuidado cómo yo doy cuenta de esta verdad. Por eso, como dice el versículo 31, cuando los hermanos la leyeron, se alegraron mucho por el consuelo que les daba. Qué esperanza más liberadora, qué esperanza más consoladora a la vida de estos hermanos. Por eso, cuán pesado se puede hacer a una hermana o un hermano o a una congregación en no dejar claro las buenas enseñanzas de la palabra de Dios en la vida de distintas congregaciones. ¿Cuánto eso ha producido intranquilidad cuando no se da claridad a la palabra de Dios? Por eso no dice que, en este caso, y ahí nos dice que al cabo de algún tiempo los hermanos los despidieron con saludos de paz, porque se había producido una armonía, un orden dentro de esta congregación. Por eso, tengamos como iglesia, hermanos, esas características, esos elementos esenciales, que seamos capaces de convivir y despedir en paz a aquellos que están alrededor de nosotros y que anuncien este mensaje de esperanza para aquellos que buscan la verdad. Por eso, esto nos produce paz. Y ahí también, aquellos que se volvieron a Jerusalén, y en este caso Pablo y Bernabé, que se quedan en Antioquía, se produjo un perfecto orden, ya que seguían enseñando y anunciando el mensaje de las buenas noticias del Señor. Hay muchos detalles, muchos elementos que enriquecen esta palabra, hermanos, en los cuales usted puede encontrar. Por eso, seamos una comunidad. Primera Iglesia Bautista de Temuco, seamos una comunidad que dé cartas de esperanza en aquellos que sufren confusión y desesperanza en su diario vivir. Seamos esa iglesia que dé esperanza, seamos esa iglesia que convoque a aquellos que requieren sentirse, en este caso, en un lugar que les dé esperanza. En un mundo que vive mucha desesperanza, en un mundo donde se vive una paz distinta a la paz que entrega Jesús. Por eso, seamos una comunidad, una iglesia que libere, una iglesia que entregue gracia, una iglesia que acoja, una iglesia que pastoree a aquellos que requieren ser pastoreados y no ser confundidos y no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Seamos una iglesia capaz de ser llevados por la palabra correcta, que es la palabra de Dios. Así que, hermanos y hermanas, me invito en esta hora a dar gracias a Dios y a seguir encaminándonos por esta palabra que conduce por un buen camino y que produce esperanza en medio de estos tiempos. Así que le invito a orar en este momento. Señor y Padre, gracias por esta palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque a través de leer esta carta, vemos cómo una iglesia fue capaz de sobreponerse a un momento complejo, sobreponerse a un momento difícil y entender que a través de situaciones como estas que en muchas congregaciones viven, pueden tener la esperanza bajo tu dirección, bajo tu mirada. Por eso permítenos como iglesia ser una comunidad liberadora, una comunidad acogedora, una comunidad que dé esperanza en un mundo sin esperanza. Permítenos ser una comunidad que acoja y permítenos ser una esperanza, una iglesia que dé esperanza a jóvenes, a niños, a matrimonios, a adultos mayores. Que seamos una iglesia que pastoree a una sociedad que necesita pastores que acojan. Por eso tú nos invitas a cada uno de nosotros llevar este evangelio de paz y de una verdad fundamentada en tu palabra. Gracias, Señor, por este momento y gracias, Señor, porque tú nos invitas a comprender
y a la vez investigar en tu palabra tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en todo y que tengan un buen día. Chao. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de esta iglesia es Jesús. El centro de esta iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo.
gracias al Señor por este hermoso culto que pudimos participar y damos gracias también porque sé que ustedes escucharon la palabra del Señor, que a través de ella también nos sentimos bendecidos. Bendecidos, porque la palabra de Dios bendice, nos hace bien a todos y a cada uno de nosotros. Y pudimos estar, como decíamos al principio, unidos en armonía. Gracias al Señor por la armonía que hay entre nosotros, gracias porque podemos estar en comunión, orando unos por otros, intercediendo unos por otros y compartiendo también la palabra como lo hicimos el día de hoy. ¿Lo tenemos? Así es. Chao, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Chao.